¿Sientes que los problemas de la vida te están aplastando? ¿Que las cargas son demasiado pesadas y las soluciones están fuera de tu alcance? Hay una verdad poderosa que puede transformar tu perspectiva. Dios es más grande que cualquier problema que enfrentes. Jesús nos lo recuerda en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Estas palabras no son una simple invitación, sino una promesa de alivio y esperanza. Un recordatorio de que no tienes que llevar tus cargas solo. Hoy exploraremos cómo confiar en Dios no solo cambia tus circunstancias, sino que también renueva tu fe, tu fuerza y tu paz. Descubrirás que cuando colocas tus preocupaciones en sus manos, su poder actúa de maneras que superan todo entendimiento. ¿Estás listo para dejar tus cargas a los pies de Dios y experimentar su paz incomparable? Dios conoce tus problemas mejor que tú mismo. Él ve lo que tú no puedes ver, entiende lo que no comprendes y ya tiene una solución antes de que siquiera te enfrentes a la dificultad. Es fácil sentirse abrumado por las situaciones que parecen imposibles de resolver. Esas que te hacen cuestionarte si hay esperanza o si el peso que llevas es demasiado grande para soportarlo. Pero el Salmo 139, 1-3 nos recuerda una verdad inquebrantable. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos percibes mis pensamientos. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Estas palabras no son un simple consuelo. Son la evidencia de que Dios no solo conoce tus problemas, sino que también entiende cada detalle de tu vida. La omnisciencia de Dios no es un concepto distante, es una realidad que se manifiesta en tu vida cotidiana. Él conoce cada lágrima que derramas, cada suspiro que emites y cada pensamiento que no te atreves a compartir con nadie más. En Mateo 10:30, Jesús afirmó: Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Esto significa que nada en tu vida pasa desapercibido para Él. Tus problemas, aunque te parezcan grandes, no son demasiado complejos para el Creador del universo. Esta comprensión total que Dios tiene de nuestras vidas nos da una seguridad que el mundo no puede ofrecer. Mientras tú ves el problema frente a ti, Dios ve el panorama completo. En Isaías 55, 8, 9, Él dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Lo que para ti puede parecer una muralla infranqueable, para Dios es solo un paso en su plan perfecto. Sin embargo, muchas veces nos cuesta confiar en que Dios realmente entiende nuestras luchas. Nos preguntamos si Él realmente se preocupa por los detalles más pequeños de nuestra vida. Pero la Escritura nos asegura que su amor es tan inmenso que no hay problema demasiado insignificante para Él. En Salmos 34, 17, 18 se nos promete: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Su cercanía no es una mera idea reconfortante, es una realidad que sostiene nuestra fe, incluso en los momentos más oscuros. La historia de Job es un recordatorio poderoso de que Dios siempre está al tanto de nuestras dificultades, incluso cuando no entendemos su propósito. Job perdió todo lo que tenía: su familia, su salud y sus posesiones. En medio de su dolor, cuestionó, lloró y buscó respuestas. Pero incluso en sus momentos de mayor desesperación, Dios estaba presente, escuchando cada palabra y observando cada lágrima. Al final, Dios no solo restauró lo que Job había perdido,
sino que le dio el doble de lo que tenía antes. Job 42.2 declara la confesión de Job: yo sé que tú puedes hacerlo todo, ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Esta declaración no surgió de un lugar de comodidad, sino de la experiencia de alguien que descubrió que Dios estaba en control incluso en medio de la tormenta. Este mismo Dios que estuvo con Job está contigo hoy. Él conoce los problemas que enfrentas y no está distante ni indiferente. En 1 Pedro 5:7 se nos anima: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Esta invitación no es solo para descargar nuestras preocupaciones, sino para reconocer que estamos en manos de un Dios que es infinitamente más sabio y poderoso que nosotros. Dios no solo conoce tus problemas, sino que también entiende tus debilidades y limitaciones. En Hebreos 4, 15, 16 se nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que se compadece de nuestras debilidades, porque Él también fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Estas palabras nos llaman a confiar en que aún en nuestra fragilidad, Dios está obrando a nuestro favor. Confiar en que Dios conoce nuestras luchas no significa que los problemas desaparecerán de inmediato, pero sí cambia nuestra manera de enfrentarlos. En lugar de enfocarnos en el tamaño del problema, comenzamos a enfocarnos en la grandeza de Dios. En lugar de quedarnos atrapados en el por qué, aprendemos a preguntar ¿para qué? Porque sabemos que Él tiene un propósito incluso en medio del dolor. Romanos 8:28 afirma: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La omnisciencia de Dios también nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas. En Éxodo 14:14 Moisés dijo al pueblo de Israel: el Señor peleará por ustedes, ustedes solo quédense quietos. Estas palabras fueron dichas en un momento de desesperación, cuando el Mar Rojo estaba frente a ellos y el ejército egipcio detrás. Pero incluso en esa situación imposible, Dios ya tenía un plan para abrir camino donde no lo había. Este mismo Dios que dividió el mar para su pueblo está trabajando a tu favor, incluso cuando no puedes verlo. Poner nuestra confianza en que Dios conoce cada detalle de nuestra vida también nos libera de la carga de intentar controlarlo todo. En Mateo 6:8 Jesús dijo: porque el Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Esto no significa que no debemos orar, sino que nuestras oraciones no necesitan ser una lista de explicaciones. Podemos acercarnos a Dios con la certeza de que Él ya sabe lo que necesitamos y que está obrando, incluso antes de que lo pidamos. Esta confianza nos lleva a una vida de descanso en su soberanía, no un descanso pasivo, sino uno que reconoce que mientras hacemos nuestra parte, Dios está trabajando en lo que no podemos controlar. En Salmos 37:5 se nos exhorta: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este acto de encomendar no es resignación, sino un acto de fe que dice: Dios, tú sabes más, tú ves más y confío en que tu plan es mejor. La grandeza de Dios no se limita a su conocimiento, también se manifiesta en su capacidad para redimir incluso las situaciones más oscuras. En Isaías 61:3 se nos promete que Él da coronas de belleza en lugar de cenizas, óleo de alegría en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Este es el Dios que no solo conoce tus problemas, sino que también tiene el poder
de transformar tus cenizas en algo hermoso. Al final, saber que Dios conoce nuestros problemas nos da la libertad de caminar con confianza, incluso cuando el camino es incierto. No necesitamos tener todas las respuestas ni entender todos los detalles. Solo necesitamos confiar en que aquel que nos creó tiene el control. En Salmo 121, 1, 2, el salmista declara: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Este es el Dios que conoce cada detalle de tu vida y que está trabajando a tu favor incluso en este momento. No importa cuán grande sea el problema que enfrentas, recuerda que el conocimiento de Dios supera cualquier incertidumbre y su amor por ti es más grande que cualquier carga que puedas llevar. Él no solo entiende tus luchas, sino que ya ha provisto un camino hacia la victoria. Tu tarea no es cargar con todo, sino confiar en aquel que ya lo ha llevado todo por ti. La promesa de la presencia constante de Dios es una de las mayores certezas que podemos tener en medio de nuestras luchas. No importa cuán grandes sean los problemas que enfrentas, no estás solo. Dios está contigo, no de forma ocasional ni distante, sino íntima y continua. En Isaías 41:10, Él declara: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Estas palabras no son solo un consuelo, sino una garantía de que su presencia es suficiente para enfrentarlo todo. Cuando entendemos que Dios está con nosotros, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos las dificultades como una señal de abandono, sino como una oportunidad para experimentar su fidelidad. En Deuteronomio 31:8 se nos recuerda: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Este versículo no solo reafirma su compañía, sino que también nos asegura que su presencia nos precede, allanando el camino incluso antes de que lleguemos a los momentos más difíciles. La presencia de Dios no es un concepto abstracto, es una realidad palpable que transforma nuestra manera de enfrentar las tormentas de la vida. En el Salmo 23:4 David proclama: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aquí no hay promesas de que evitaremos el valle, pero hay una certeza inquebrantable: Dios está con nosotros en cada paso del camino. Cuando reconocemos su presencia constante, también entendemos que no es nuestra fuerza la que nos sostiene, sino su poder. En Éxodo 33:14, Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Este descanso no es simplemente físico, sino un estado de paz que proviene de saber que no tenemos que cargar con nuestras luchas solos. Su presencia nos da la fortaleza para seguir adelante cuando nuestras fuerzas se han agotado. En los momentos de mayor desesperación, la promesa de su presencia nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestros problemas, Él es aún más grande. En Salmos 46:1 se afirma: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Este versículo nos llama a encontrar refugio en su compañía, confiando en que su poder es suficiente para protegernos y guiarnos. La presencia de Dios también trae claridad en medio de la confusión. Cuando no sabemos qué camino tomar, su voz nos guía con amor y seguridad. En Isaías 30:21 se nos promete: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Esta dirección no es producto de nuestra habilidad para discernir, sino de su compromiso de guiarnos incluso cuando no podemos ver claramente.
Es fácil olvidar su presencia cuando los problemas nos abruman, pero Dios nunca olvida a sus hijos. En Isaías 49, 15, 16, Él dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Estas palabras nos aseguran que su amor y su compañía son inquebrantables, incluso cuando nuestras emociones nos hacen sentir lo contrario. La presencia constante de Dios no solo nos acompaña en los momentos difíciles, sino que también nos llena de valor para enfrentar lo desconocido. En Josué 1:9, Dios le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este mandato no es solo una exhortación, sino una promesa de que su fuerza nos capacitará para superar cualquier desafío. Además, su presencia nos da acceso a su paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. Jesús dijo en Juan 14:27: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la seguridad de que su presencia nos sostiene incluso en medio del caos. La presencia de Dios también nos recuerda que no estamos luchando por nuestra cuenta. En 2 Reyes 6, 16, 17, Eliseo le dijo a su siervo: no tengas miedo, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Luego oró para que Dios abriera los ojos del siervo, y éste vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Este relato nos muestra que la presencia de Dios no solo nos acompaña, sino que también nos rodea con su protección y su poder. Cuando nos enfrentamos a problemas que parecen insuperables, su presencia nos da la certeza de que no estamos solos. En Salmos 139, 7, 10, el salmista declara: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si tendido en el sepulcro, también estás allí. Si levanto el vuelo hacia el horizonte o me aposento en el extremo del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendrán tu mano derecha. Este reconocimiento de que no hay lugar donde podamos estar fuera de su alcance nos da una confianza inquebrantable para enfrentar cualquier circunstancia. La promesa de su presencia también nos llama a depender más de Él. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este acto de confianza no es una rendición a la incertidumbre, sino una decisión consciente de reconocer que su presencia es nuestra mayor fortaleza. Cuando vivimos conscientes de que Dios está con nosotros, nuestras preocupaciones comienzan a desvanecerse. Sabemos que, aunque el problema pueda parecer grande, no es más grande que el Dios que nos acompaña. En Filipenses 4, 5, 6 se nos anima: el Señor está cerca, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esta proximidad divina nos asegura que no importa cuán pesadas sean nuestras cargas, podemos entregárselas a Él con la certeza de que su presencia es suficiente. La promesa de su presencia no solo nos consuela, sino que también nos da la valentía para avanzar sabiendo que el Dios que está con nosotros nunca nos fallará. En Salmo 118, 6, el salmista declara con confianza: el Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Esta certeza nos da la libertad de caminar en fe,
sabiendo que su compañía es nuestra mayor fortaleza. Dios no promete que evitaremos los problemas, pero sí promete que nunca los enfrentaremos solos. Esta es la esencia de su presencia constante. Un recordatorio de que su amor, su paz y su poder siempre están disponibles para nosotros. En medio de cualquier lucha, su compañía es la luz que nos guía y la fuerza que nos sostiene, recordándonos que no importa cuán grande sea el problema, su presencia siempre será más grande. El poder de entregar tus preocupaciones a Dios es una verdad que no solo transforma tu manera de enfrentar la vida, sino que también abre la puerta para que su poder actúe plenamente en tu favor. La ansiedad, la preocupación y el temor son pesos que Dios nunca quiso que llevaras por tu cuenta. En cambio, su invitación siempre ha sido clara. Echen sobre mí toda su ansiedad porque yo tengo cuidado de ustedes. 1 Pedro 5:7. Estas palabras no son solo un consuelo, son un llamado a confiar en su soberanía y a rendirle todo aquello que nos agobia. La carga de los problemas muchas veces nos hace olvidar que no fuimos creados para resolverlo todo con nuestras propias fuerzas. En Mateo 11, 28, 30 Jesús dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este pasaje nos recuerda que, aunque enfrentemos problemas, no estamos llamados a llevar esas cargas solos. Jesús nos invita a intercambiar nuestras preocupaciones por su paz, a dejar que Él lleve lo que nosotros no podemos manejar. Cuando decides entregar tus preocupaciones a Dios, algo poderoso sucede. Dejas de centrarte en el tamaño del problema y comienzas a enfocarte en la grandeza de aquel que tiene el poder de resolverlo. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que no se encuentra en ningún otro lugar, es el resultado de soltar nuestras preocupaciones y confiar plenamente en Dios. Entregar tus cargas a Dios no es un acto de resignación, sino de fe. Es reconocer que sus planes son más altos que los nuestros y que su poder trasciende cualquier circunstancia. En Isaías 40, 29, 31 se nos asegura: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Estas palabras nos muestran que cuando dejamos nuestras cargas en manos de Dios, recibimos la fuerza y la capacidad para avanzar más allá de lo que pensábamos posible. El acto de entregar nuestras preocupaciones a Dios también nos permite experimentar su provisión de maneras que no habríamos imaginado. En el relato de la alimentación de los 5,000, Juan 6, 1, 14, Jesús tomó lo poco que tenía el niño, 5 panes y 2 peces, y lo multiplicó para satisfacer las necesidades de una multitud. Esto nos recuerda que aunque lo que tenemos en nuestras manos pueda parecer insuficiente, en las manos de Dios siempre será más que suficiente. Cuando le entregamos nuestras preocupaciones, Él las toma y las transforma, proveyendo lo necesario en su tiempo perfecto. Pero entregar nuestras preocupaciones no siempre es fácil. Nuestra naturaleza humana nos lleva a querer controlar todo, a buscar soluciones rápidas y a depender de nuestras propias fuerzas.
Sin embargo, Proverbios 3, 5, 6 nos llama a confiar en Dios por encima de nuestra comprensión. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta confianza no se trata de entender cada detalle del plan de Dios, sino de descansar en la certeza de que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. La entrega también requiere humildad. En 2 Corintios 12, 9, Pablo relata cómo Dios le respondió: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras nos invitan a reconocer nuestras limitaciones y a depender completamente de su poder. Al entregar nuestras preocupaciones a Dios, admitimos que no somos autosuficientes, pero que servimos a un Dios que es todopoderoso. El acto de soltar nuestras preocupaciones no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra salud emocional y espiritual. La ansiedad y el estrés pueden consumirnos, debilitando nuestra fe y afectando nuestra capacidad de experimentar la paz que Dios desea para nosotros. En Salmos 55, 22 se nos promete: entrega tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que el justo tropiece y caiga. Este llamado nos recuerda que cuando entregamos nuestras preocupaciones, experimentamos el cuidado amoroso de Dios, que siempre está dispuesto a sostenernos, ¿no? Además, entregar nuestras preocupaciones nos permite enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra comunión con Dios. Cuando dejamos de obsesionarnos con nuestros problemas, comenzamos a ver su mano en cada detalle de nuestra vida. En Mateo 6, 31, 33, Jesús nos llama a no preocuparnos por las necesidades básicas, sino a buscar primero el reino de Dios. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este pasaje nos recuerda que nuestras preocupaciones son secundarias cuando confiamos en un Dios que cuida de cada aspecto de nuestra vida. La entrega también nos lleva a experimentar una relación más profunda con Dios. Cuando confiamos en Él con nuestras preocupaciones, le damos espacio para obrar y nos abrimos a ver su fidelidad de maneras nuevas. En Salmos 34, 4, el salmista declara: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Esta experiencia de liberación es el resultado de poner nuestras cargas en manos de aquel que tiene el poder de transformarlas. La grandeza de Dios no solo se muestra en su capacidad para cargar nuestras preocupaciones, sino también en su deseo de hacerlo. Él no solo es capaz, sino que está dispuesto a intervenir en nuestras vidas de maneras que reflejan su amor y su gracia. En Jeremías 29:11 se nos asegura: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos anima a confiar en que, al soltar nuestras preocupaciones, estamos depositando nuestra confianza en un Dios que siempre busca nuestro bienestar. Entregar nuestras preocupaciones no significa que nunca enfrentaremos desafíos, pero sí significa que no los enfrentaremos solos. Dios promete estar con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y mostrando su poder. En Isaías 43:12 nos recuerda: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Este acompañamiento divino nos da la confianza para soltar nuestras cargas
sabiendo que estamos en las manos de aquel que nunca falla. Cuando decides entregar tus preocupaciones a Dios, no solo experimentas paz, sino que también abres la puerta para que su propósito se cumpla en tu vida. A través de esta entrega, aprendes a confiar más profundamente en su amor y a depender completamente de su poder. Y en ese lugar de entrega total, descubres que no hay problema demasiado grande ni carga demasiado pesada para el Dios que te ama y siempre está contigo. Dios transforma tus problemas en oportunidades de una manera que va más allá de lo que podemos entender. Las dificultades que enfrentamos no son solo obstáculos que bloquean nuestro camino, sino herramientas que Dios utiliza para moldearnos, fortalecernos y llevarnos más cerca de su propósito. En Romanos 8:28 encontramos esta verdad. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que aunque no podamos ver el panorama completo, Dios está orquestando cada detalle para nuestro bien y para su gloria. Cuando los problemas parecen imposibles de superar, es fácil caer en el desánimo y preguntarnos por qué estamos enfrentando tal desafío. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que lo que parece ser una crisis puede convertirse en un campo fértil para la obra de Dios. En Génesis 50:20, José, después de años de sufrimiento y traición, declaró a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Este relato no solo demuestra la soberanía de Dios, sino también su habilidad para tomar lo que otros planean para nuestra destrucción y convertirlo en una bendición. Dios no solo redime los problemas, sino que también los utiliza para revelarnos su poder. En Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel se encontró atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, parecía que no había salida. Pero fue precisamente en ese momento de desesperación que Dios obró un milagro. Dividió el mar haciendo un camino donde no existía y demostró que su poder es mayor que cualquier circunstancia. Éxodo 14, 13, 14 nos da una lección eterna. No tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos. Este es el Dios que toma lo imposible y lo transforma en un testimonio de su grandeza. Las pruebas también son oportunidades para que nuestra fe crezca y se refine. En Santiago 1, 2, 4 se nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues ya sabe que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Este proceso no siempre es fácil, pero es necesario. Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra confianza en Él, ayudándonos a desarrollar un...
una fe que no se tambalea, incluso cuando las circunstancias son adversas. A menudo los problemas que enfrentamos son una preparación para algo más grande que Dios tiene planeado. En Jeremías 18, Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero y le muestra cómo el alfarero toma un pedazo de barro y lo moldea según su propósito. Del mismo modo, Dios utiliza nuestras luchas para moldearnos y hacernos más semejantes a Cristo. Jeremías 18:6 lo explica. Como este barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Este proceso puede ser doloroso, pero es una evidencia de que Dios está trabajando activamente en nuestras vidas, transformándonos en instrumentos útiles para su reino. Cuando permitimos que Dios transforme nuestros problemas en oportunidades, descubrimos que su gracia es suficiente para sostenernos. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata las palabras de Dios. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos recuerda que nuestras debilidades y desafíos no son un obstáculo para Dios, sino el escenario perfecto para que su poder se manifieste de manera evidente. En lugar de huir de las dificultades, podemos enfrentarlas con la certeza de que su gracia nos capacitará para atravesarlas. Dios también utiliza nuestros problemas para mostrarnos su fidelidad de una manera personal e innegable. En Lamentaciones 3, 22, 23 leemos: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Es en los momentos más oscuros que su luz brilla con mayor claridad, recordándonos que su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter inmutable. Además, los problemas pueden convertirse en un medio para acercarnos más a Dios. En los tiempos de dificultad, nuestra necesidad de su presencia y guía se hace más evidente. En Salmos 34, 17, 18 se nos asegura: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este acercamiento a Dios no solo nos da consuelo, sino que también nos fortalece para enfrentar los desafíos con valentía y esperanza. La transformación que Dios trae a través de nuestras luchas no siempre es visible de inmediato, pero siempre está obrando en nuestro favor. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este recordatorio nos invita a confiar en que, aunque no comprendamos completamente su plan, podemos estar seguros de que Él está trabajando en nuestro beneficio, tejiendo cada hilo de nuestra vida en un diseño perfecto. Incluso los problemas que parecen ser un retroceso pueden convertirse en un trampolín hacia algo mayor. En Filipenses 1:12, Pablo escribe desde la prisión: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha pasado ha contribuido más bien al avance del Evangelio. Este testimonio nos muestra que las dificultades no limitan el propósito de Dios, sino que a menudo lo amplifican, abriendo puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Dios no solo transforma nuestros problemas en oportunidades para nosotros, sino que también los utiliza para bendecir a otros. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo explica: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido,
también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Esta verdad nos recuerda que nuestras luchas no son solo para nuestro crecimiento, sino que también pueden ser un medio para extender la gracia y la compasión de Dios a quienes nos rodean. Cuando miramos nuestras a través de la perspectiva divina, descubrimos que nada se desperdicia en el plan de Dios. Cada lágrima, cada lucha y cada prueba tienen un propósito eterno. En 1 Pedro 5:10 se nos promete: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Este proceso de restauración no solo nos fortalece, sino que también nos prepara para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La grandeza de Dios se manifiesta en su capacidad para redimir incluso las situaciones más oscuras. Él no solo trae luz a la oscuridad, sino que también usa esa luz para guiar a otros hacia su verdad. En Isaías 61:13 nos promete: y a consolar a los que están de duelo en Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, y un manto de alabanza en vez de un espíritu abatido. Este intercambio divino es un recordatorio de que nuestros problemas no son el final, sino el principio de algo nuevo y glorioso que Dios está haciendo en nuestras vidas. La transformación que Dios obra en nuestras vidas a través de los problemas es un testimonio de su poder y amor. Cuando entregamos nuestras luchas a Él, permitimos que su propósito se cumpla y experimentamos una paz y una fortaleza que solo pueden venir de su mano. En ese lugar de confianza y rendición, descubrimos que no hay problema demasiado grande, ni desafío demasiado difícil para el Dios que tiene el poder de transformar cualquier situación en una oportunidad para su gloria y nuestro bien. La paz que sobrepasa el entendimiento es un regalo divino que transforma nuestra perspectiva en medio de las circunstancias más difíciles. No se trata de una emoción momentánea o de un simple alivio temporal, sino de una calma profunda que se encuentra en la certeza de que Dios tiene el control absoluto de todo lo que enfrentamos. Filipenses 4, 6, 7 lo expresa de manera inigualable. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos revela que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia constante de Dios en nuestras vidas, guardando nuestra mente y nuestro corazón contra el peso de las preocupaciones. Cuando pensamos en esta paz, debemos recordar que no proviene de lo que vemos o entendemos, sino de una confianza absoluta en el carácter de Dios. Él no solo promete estar con nosotros, sino también sostenernos en cada paso del camino. En Isaías 26:13 nos asegura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta promesa nos invita a fijar nuestra mente en Dios, no en las circunstancias, y a permitir que su paz fluya en nosotros como un río inagotable que trasciende nuestras emociones y temores. La paz de Dios también tiene el poder de transformar cómo enfrentamos las tormentas de la vida. En Marcos 4, cuando Jesús y sus discípulos estaban en la barca y se desató una gran tormenta, el miedo se apoderó de ellos, pero Jesús, calmado, reprendió al viento y al mar con las palabras: silencio, cálmate. Marcos 4:39. Esta escena no solo muestra su autoridad sobre la naturaleza, sino también su capacidad para traer paz en medio del caos.
La misma voz que calmó aquella tormenta está presente en nuestras vidas hoy, recordándonos que su paz es más poderosa que cualquier tempestad que enfrentemos. Esta paz no elimina los problemas, pero redefine cómo los enfrentamos. Cuando permitimos que la paz de Dios gobierne nuestro corazón, nuestras preocupaciones comienzan a desvanecerse y la confianza en su plan ocupa su lugar. Colosenses 3:15 nos exhorta que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Este gobierno de la paz no es pasivo, sino activo. Nos llama a ceder el control a Dios, reconociendo que su sabiduría es perfecta y su poder es ilimitado. La paz que Dios da también nos permite caminar con valentía sabiendo que no estamos solos. En Juan 14:27 Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Estas palabras nos recuerdan que la paz de Dios no está condicionada a lo que sucede a nuestro alrededor, sino que es un don que nos capacita para enfrentar cualquier desafío con confianza. Cuando buscamos la paz de Dios, aprendemos a descansar en su presencia. En Salmos 4:8 el salmista expresa esta confianza con sencillez y profundidad. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este descanso no es un acto físico solamente, sino una entrega total al cuidado de aquel que nunca duerme ni se cansa de velar por nosotros. La paz divina también nos prepara para ser agentes de su paz en el mundo. En Mateo 5:9 Jesús declara: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza nos recuerda que al experimentar la paz de Dios, también somos llamados a llevarla a quienes nos rodean, reflejando su amor y su esperanza en un mundo lleno de conflictos y ansiedades. Cuando dejamos que la paz de Dios gobierne nuestra vida, nuestra relación con Él se profundiza. En Isaías 32:17 se nos dice: el producto de la justicia será la paz. Tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. Esto significa que vivir en obediencia y comunión con Dios no solo nos acerca a su propósito, sino que también produce en nosotros una paz duradera que no se ve afectada por las circunstancias externas. La paz de Dios no solo guarda nuestro corazón, sino también nuestra mente, protegiéndonos de pensamientos de miedo y desesperación. En 2 Tesalonicenses 3:16 Pablo ora: que el mismo Señor de paz les conceda paz en todo momento y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Esta paz no es circunstancial, es constante y suficiente porque proviene del Dios que no cambia. Esta paz que sobrepasa el entendimiento también nos da fuerza para perseverar en medio de las pruebas. En Romanos 5:3-5 se nos anima a regocijarnos en nuestras tribulaciones, porque producen perseverancia, carácter y esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La paz de Dios no solo nos sostiene, sino que también nos transforma, ayudándonos a crecer espiritualmente a través de las dificultades. Cuando enfrentamos desafíos, la paz de Dios es un recordatorio constante de que estamos firmes en su mano. En Salmos 46:10 se nos dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Este llamado a la quietud no es inactividad, sino una invitación a confiar plenamente en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. La paz que Dios da también nos da seguridad en su plan eterno. En Jeremías 29:11 encontramos esta promesa: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor,
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta paz no elimina los desafíos, pero nos asegura que cada paso que damos está guiado por su propósito eterno, dándonos confianza para avanzar sin temor. Cuando vivimos en la paz de Dios, nuestras vidas se convierten en un testimonio de su fidelidad. En Romanos 15:13, Pablo ora: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta paz que nos llena y nos capacita no solo transforma nuestra vida, sino que también inspira a quienes nos rodean a buscar al Dios que la concede. La paz que sobrepasa el entendimiento no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos. Es un don que recibimos al rendirnos completamente a Dios. En ese lugar de entrega total, experimentamos la plenitud de su paz. Una paz que guarda nuestro corazón, protege nuestra mente y nos da la fuerza para perseverar con confianza y esperanza, sabiendo que nuestro Dios es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Tu fe en Dios mueve montañas, y esa verdad no solo se encuentra en las Escrituras, sino que también se revela en cada aspecto de nuestra vida cuando decidimos confiar plenamente en Él. La fe no es solo una idea abstracta, un sentimiento momentáneo. Es la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Jesús lo dejó claro en Mateo 17:20, diciendo: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Estas palabras no son un simple consuelo, sino un llamado a vivir una vida de confianza inquebrantable en el poder de Dios. La fe no elimina los problemas, pero transforma cómo los enfrentamos. En lugar de mirar nuestras circunstancias con temor, aprendemos a verlas como oportunidades para que Dios demuestre su poder. En Hebreos 11:1 se nos define la fe como la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esta garantía no depende de lo que sentimos o entendemos, sino de la fidelidad de aquel que prometió nunca dejarnos ni abandonarnos. Cuando permitimos que nuestra fe guíe nuestras acciones, comenzamos a caminar en la certeza de que Dios ya ha preparado el camino, incluso si aún no lo vemos. En Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel se encontraba atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Dios no solo les prometió salvación, sino que les dio un mandato claro: sigan adelante. Éxodo 14:15. Este acto de fe no solo abrió el mar, sino que demostró que la obediencia basada en la confianza siempre lleva a la victoria. La fe no es pasiva, es activa, una respuesta constante al carácter y las promesas de Dios. En Marcos 5, la mujer con flujo de sangre, no se quedó esperando que Jesús la notara. En cambio, se acercó con la convicción de que un simple toque de su manto la sanaría. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Marcos 5:34. Este relato nos muestra que la fe no solo nos conecta con el poder de Dios, sino que también nos transforma y nos da acceso a su paz. La fe también nos lleva a superar el temor. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda: porque no nos ha dado Dios un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este espíritu de poder no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de la confianza en que Dios está con nosotros, equipándonos para enfrentar cualquier desafío con valentía. Cuando confiamos en Dios, incluso lo que parece imposible se convierte en una oportunidad para experimentar su grandeza. En Josué 6, las murallas de Jericó no cayeron por estrategias humanas,
sino por la fe obediente del pueblo de Israel que marchó alrededor de la ciudad según las instrucciones de Dios. Este acto de fe no solo derribó las murallas, sino que también demostró que cuando seguimos la guía divina, las barreras más grandes se convierten en testigos de su poder. La fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. En 2 Corintios 5:7, Pablo declara: vivimos por fe, no por vista. Este llamado a caminar en confianza nos desafía a depender de la palabra de Dios por encima de nuestras circunstancias. Es un recordatorio constante de que, aunque el camino parezca incierto, podemos avanzar con la seguridad de que Dios ya ha preparado la victoria. La fe también nos da la fortaleza para esperar en el tiempo de Dios. En Habacuc 2:13 nos asegura: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este acto de esperar no es inactividad, sino una demostración nuestra confianza en que Dios cumplirá su promesa en el momento perfecto. La espera no debilita nuestra fe, la fortalece, ayudándonos a depender completamente de su fidelidad. Cuando confiamos en Dios, nuestras palabras y nuestras acciones reflejan esa confianza. Jesús dijo en Marcos 11:23, si alguien le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Esta fe declarativa no es arrogancia, sino una demostración de que creemos en el poder y la autoridad de Dios para cambiar cualquier situación. La fe también tiene el poder de renovar nuestra mente. En Romanos 12:2 Pablo nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta transformación nos permite ver nuestras circunstancias desde la perspectiva divina, confiando en que cada desafío es una oportunidad para glorificar a Dios. La grandeza de Dios no solo se muestra en lo que hace por nosotros, sino también en lo que hace en nosotros a través de la fe. En Santiago 1:6 se nos exhorta: pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Este llamado a la confianza inquebrantable nos recuerda que nuestra fe no se basa en lo que podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer. La fe también nos capacita para ser una luz en medio de la oscuridad. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a dejar que nuestra luz brille delante de los demás, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando vivimos en fe, nuestra vida se convierte en un testimonio de su poder y de su amor, inspirando a otros a buscar a Dios. El poder de la fe no solo se manifiesta en los resultados, sino también en el proceso. En Hebreos 12:2 se nos dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Este recordatorio nos asegura que nuestra confianza no depende de nuestras habilidades, sino de aquel que inició la obra en nosotros y que la perfeccionará. La fe nos lleva a rendirnos completamente a Dios, confiando en que su plan es mejor que el nuestro. En Proverbios 3, 5, 6 se nos invita: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este acto de rendición no es debilidad, sino un reconocimiento de que la fortaleza más grande proviene de depender totalmente de Dios. Cuando vivimos por fe, descubrimos que no hay montaña demasiado alta, ni problema demasiado grande para el Dios que tiene el poder de moverlo todo. Su fidelidad es constante, su poder es infinito y su amor es inquebrantable. Al confiar en Él, no solo experimentamos su paz y su provisión,
sino también su capacidad para transformar lo imposible en un testimonio de su gloria. Cuando enfrentamos los desafíos de la vida, es fácil dejar que el peso de los problemas nos abrume, robándonos la paz, la esperanza y la claridad. Pero hay una verdad que nos eleva por encima de cualquier dificultad. Dios no solo es más grande que nuestros problemas, sino que también está íntimamente presente en cada detalle de nuestras vidas, obrando en maneras que trascienden nuestro entendimiento. Esta realidad transforma completamente nuestra perspectiva. Nos invita no solo a mirar hacia el cielo en busca de ayuda, sino a experimentar su grandeza de una manera que cambia cada aspecto de nuestro ser. La grandeza de Dios no es una idea abstracta ni una verdad lejana. Es una fuerza activa, viva y transformadora que nos rodea y opera en todo lo que somos y hacemos. En Isaías 40, 28, 31 se nos recuerda: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este pasaje nos lleva a un lugar de reflexión profunda sobre la fuente de nuestra fuerza. Cuando descansamos en Dios, su grandeza no solo nos sostiene, sino que también nos eleva. A menudo el problema no radica en la magnitud de nuestras dificultades, sino en nuestra percepción de ellas. Tendemos a magnificar nuestros problemas y minimizar el poder de Dios. Sin embargo, cuando nos detenemos y miramos quién es Dios, comenzamos a ver que lo que parecía imposible no solo está dentro de su control, sino que también está siendo usado para cumplir un propósito mayor. En Salmos 46:10 se nos invita: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Este llamado a la quietud no es una invitación a la pasividad, sino un recordatorio de que nuestra fuerza no proviene de nuestras acciones, sino de nuestra rendición a su obra soberana. Dios no solo es más grande que tus problemas, sino que también te llama a verte como Él te ve. No como una víctima de las circunstancias, sino como un hijo o hija amado, dotado de su poder y propósito. En Romanos 8:37, Pablo declara: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este versículo no promete que evitaremos las dificultades, pero sí garantiza que a través de ellas descubriremos una victoria que no se mide por los estándares humanos, sino por la fidelidad y el amor inquebrantable de Dios. El camino hacia la confianza plena en la grandeza de Dios no siempre es sencillo. Es un proceso que requiere que abandonemos nuestras propias ideas de control y aprendamos a depender de su dirección. Pero en esa entrega descubrimos una profundidad de vida que de otro modo sería inalcanzable. Jeremías 33:3 nos invita: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este clamor no es un acto de desesperación, sino una expresión de nuestra fe en que Dios tiene la última palabra, incluso en los momentos más oscuros. Cuando reconocemos que Dios es más grande que nuestros problemas, también nos damos cuenta de que no estamos luchando solos. La grandeza de Dios no solo se manifiesta en su poder, sino también en su cercanía. En Salmos 34:18 se nos dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este acompañamiento divino nos da la confianza para caminar a través de las pruebas, sabiendo que su presencia nunca nos abandona. La grandeza de Dios también nos lleva a un lugar de agradecimiento profundo.
Cuando vemos su mano obrando en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles, nuestra perspectiva cambia de preocupación a gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta actitud de gratitud no ignora el dolor ni minimiza las dificultades, sino que reconoce que Dios está trabajando en todo, transformando incluso nuestras luchas en algo hermoso. A medida que crecemos en nuestra comprensión de la grandeza de Dios, también comenzamos a experimentar una paz que no puede ser explicada por el entendimiento humano. Esta paz no es simplemente la ausencia de problemas, sino la presencia de una confianza inquebrantable en aquel que sostiene el universo y cuida de cada detalle de nuestra vida. En Isaías 9:6 Jesús es llamado príncipe de paz, y esa paz es su regalo para nosotros en medio de cada tormenta. La grandeza de Dios también se refleja en su capacidad para redimir cualquier situación. Lo que el enemigo planea para nuestra destrucción, Dios lo usa para nuestro bien. En Génesis 50:20 José declara a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esta redención no solo nos da esperanza en nuestras propias luchas, sino que también nos capacita para ser una luz para otros que están enfrentando desafíos similares. Cuando vivimos con la certeza de que Dios es más grande que nuestros problemas, nuestras vidas comienzan a reflejar su gloria. En Mateo 5:14-16 Jesús nos llama a ser la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Esta luz no proviene de nuestras propias fuerzas, ¿no?, sino de la obra de Dios en nosotros, transformando nuestras luchas en testimonios de su poder y su amor. Al final, la grandeza de Dios nos lleva a un lugar de adoración. Cuando vemos su obra en nuestras vidas, incluso en los detalles más pequeños, nuestro corazón no puede evitar responder con alabanza. En Salmos 103:1-5, David exclama: bendice, alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Esta alabanza no es solo una respuesta emocional, sino una declaración de fe en que Dios es fiel, bueno y poderoso. Dios es más grande que cualquier problema que enfrentes. No importa cuán grande sea el desafío, su amor, su poder y su propósito son mayores. Cuando entregas tus preocupaciones a Él y confías en su obra, comienzas a experimentar una transformación que no solo cambia tu perspectiva, sino que también te lleva a vivir una vida llena de esperanza, paz y propósito. Al final, no importa lo que enfrentes, puedes estar seguro de que aquel que está contigo es más grande que cualquier cosa que esté en tu contra.